buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelos Televisión. Hoy vamos a hablar con un maestro ya jubilado, pero un maestro de escuela de los de antes, los de escuela unitaria. Fue muy importante en el desarrollo de Playa Blanca. Muchos niños y ahora adultos, lógicamente, salieron de su escuela y de su, bueno, de la escuela, lógicamente la escuela pública, pero de sus manos, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero también la vertiente más creativa también, en este caso de Jaime Quesada, con quien vamos a hablar ahora, la ha plasmado en Dibruzado en el muro. Bueno, algunas palabras, de hecho, parte de la entrevista va a ir de eso, por la recuperación de palabras que antes se utilizaban, que utilizaban nuestros padres, nuestras abuelas, y también un poco cómo lo plasma también hasta con cierta métrica. Sin más dilación pasamos a hablar con Jaime Quesada. Jaime, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Bien? ¿Qué tal por el sur? Pues muy bien, por lo pronto bien, sí. Con respeto y cuidado por lo que estamos viviendo, pero se vive bien. Sí, no, claro. Mucho respeto, mucho respeto. Jaime, vamos a empezar hablando por el libro, que lo tienes ahí. Luego, si quieres, déjamelo decir, yo lo enseño a cámara. Dibruzado en el muro. De entrada, ¿por qué este nombre? Porque muchos, entre los que me incluyo, ahora ya lo sé porque me lo explicaste, pero uno no sabe ni lo que significaba. Sí, Dibruzado trae connotaciones de relajación, de descanso, de reflexión, y como todos esos trabajos que están ahí fueron saliendo en lo que llaman el muro en el Facebook, pues entonces se me tuvo la ocurrencia esa de denominarlo así, Dibruzado en el muro. Y espero que sea acertada y que la gente se dibruce, se relaje y puedan leer conmigo pues algunas de las vivencias que he ido poniendo ahí, que no son particulares, no es nada de una biografía ni nada de eso, sino detallitos que yo en los que me he ido fijando de la vida cotidiana, cosas normales, mínimas, como una flor, como, pues no sé, a lo mejor toser, azufrar, que ese sí que lo hice y se me ocurrió hacerlo un día con viento, y entonces ahí está azufrar en tiempos revueltos y algunas vivencias así que he ido poniendo. Porque tú lo que ibas haciendo eran reflexiones y las ponías en Facebook, sí, con métrica, ¿no? Sí, la mayor parte del libro está en décimas, Spinella, que era también un recurso muy utilizado por la gente de nuestro pueblo, porque antes había... ¿La décima era todas...? Las décimas son dos estrofas de dos redondillas, tiene una métrica que es A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Es que si ya me quedé atrás, claro, en el instituto. Entonces tienes esa métrica y tiene que ser 8 sílabas y en rima consonante, es decir, que tiene una estructura más o menos rígida, pero a mí me gusta esa redondez. Y fui aprendiendo poco a poco, y también con la guía de algunas personas importantes que tienen mucho que ver con esto de la décima, como Marcos Hormiga, el de Fuerteventura, Geray Rodríguez, que también ha tenido conmigo me ha pedido alguna colaboración. Geray es el versador, ¿no? Sí. Y más personas que pues, sería interminable la lista, ¿no? No sé si hay que tener un especial ejercicio de entrenamiento para tener esto, o cuesta más o menos tiempo, ¿te salían casi sobre la marcha? Yo no soy improvisador, eso sí que no. No eres improvisador. No. Yo lo que voy haciéndolo, pues a lo mejor empiezo y va. Cuando te vienes a dar cuenta tienes un verso de 7 sílabas en vez de 8 y tienes que corregir, te tienes que ingeniar para darle la forma correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy leyendo a bote pronto, y allí, bajo un mar hermoso que recicla y que da vida, hoy han abierto una herida en un acto vil doloso, del que está muy orgulloso, solo el necio envanecido, arguyendo que ha vencido y que el pueblo se equivoca. Su vergüenza, que era poca, en Sandía se ha perdido. Sandía era una de las catas que iban a hacer para el petróleo, para las catas del petróleo. Entonces, eso es, yo petróleo no quiero. Es verdad, aquí dice otra de petróleo. Exacto. Yo aprovechando algunos momentos de reivindicación, de actualidad, sí, en algún momento de actualidad, pues digo, bueno, esto es interesante, y me buscaba una forma de estar en la red también y colgar algo que fuera de interés. Pero entonces, esto fue editado, me dijiste, en diciembre. Lleva muchos años. Por eso te digo, el libro del petróleo fue hace por lo menos... Exacto. Eso lleva muchos años. El libro salió en diciembre. La recopilación de todos esos trabajos salió en diciembre. Vale. En plena pandemia. En plena pandemia. El amigo Félix Hormiga me entregó unos ejemplares a mí para tenerlos para familiares y amigos, y los demás pues creo que los han ido distribuyendo por las distintas librerías. Él me dijo que se iba que le habían comentado
que la distribución sí va a ser a nivel de todo el archipiélago, todas las islas, pero no sé nada más. Vale. Aquí en las librerías, en las principales librerías está, me imagino, ¿no? Yo sé que están muchas, no puedo... Pero vale, sí normalmente la gente que sí. están en las principales, Las más las que grandes, conocemos, vamos. exacto. Vale. Y eras muy prolífico, es decir, ¿cada cuánto ibas al muro? ¿Cada cuánto ibas a Hay Facebook? veces que a lo mejor al muro vas 2 veces o una vez. ¿Al día? Sí, alguna ¿Y escribías? vez. Alguna vez, sí. No, yo primero lo hago y después ya... Y suelo siempre ponerlo con alguna fotito, algún retrato, alguna cosa. Suelo ir acompañándolo. Hay veces que no, que el motivo, si a lo mejor es una cosa muy seria, pues solamente con blanco y negro y punto. Vale. Las redes sociales tienen también una cosa buena, o mala a veces, ¿no? Pero buena en el sentido que tiene una interacción rápida. No sé si cuando tú ibas subiendo ibas viendo quiénes te siguen, si a la gente le gustaba más, qué comentarios te hacían. Hay sí, eso ha ido evolucionando. Yo al principio pues eran muy pocos, ahora son algunos más, tampoco es ninguna cosa excesiva, pero y si hay gente que les gusta y hay pues unas personas que casi todos son amigos míos de otro momento, que me han conocido en otro momento, y pues sí, le hacen algún comentario agradable. Yo no he tenido malos comentarios, no he tenido nunca, pero también es verdad que intento que ahí no se ponga sino algo positivo, algo que sirva de ayuda, y más ahora, por ejemplo, en este momento de la pandemia, no están en ese libro, pero he hecho varios trabajos sobre que queremos el nivel 0, que no sé, con mi nieta hicimos un romance, lo hablamos entre los dos, lo grabamos entre los dos y lo colgamos ahí, y íbamos viendo con la gente que nos seguía ¿sabe? Pero intento ser positivo y que el mensaje que doy sirva para todo. Ya. Y no tenía... No sectorizar. Como se dice ahora, haters, porque hater es de los que hacen siempre poner comentarios... Hay gente que se pone en internet a poner comentarios malos, aunque la cuestión sea lo más loable... No he tenido. Un día puse, porque a veces, claro, combino pues cosas de humor, a lo mejor digo humor. Y un día dije, se me ocurrió poner algo como que alguien me había dicho que lo mío no servía, y tuve el comentario, pero al revés. ¿Salieron en defensa? Claro, que no se me ocurriera poner tal, que no me echara para atrás. Digo, bueno, pues seguiremos ahí haciendo. No, de todas maneras, bueno, yo lo digo por propia experiencia. Yo también escribo artículos con el Lancelot mensual y se suben a Facebook. Y el otro día, por ejemplo, escribí precisamente de la directora de mi colegio, la labor que tuvo, recibió un premio, como tú, que vamos a hablar después de 42 años. Y contaba toda la historia, cómo era el principio de la escuela, que luego vamos a hablar de la tuya, cómo ella abría las clases, cómo ella hacía los bocadillos y tal. La historia, bueno, la quise contar pues para que la vean principalmente la gente que estuvo ahí. Luego se leyó mucho. Los comentarios todos, muy emocionante, muy bien. Y uno me puso, qué rollazo. Pues se dedicó, o sea, tuvo el tiempo, primero de leerlo, entiendo, y de segundo de ponerme qué rollazo, que te has escrito un rollazo. Claro. Y digo, mira, pues hay gente para todo, hay gente... Claro, y respetar la hombre, la crítica. Mientras no sean, claro, si son de esa manera, pues te gusta o no te gusta. Yo intento, y otra de las cosas que intento es, ya que si me lees y me dices algún comentario, pues siempre también intento responder. Sí, no dejarlo... Hombre, yo sé que hay gente que pone a lo mejor un emoticono o lo eso. Que sea, y bueno, pues le dices que sí, que gracias, pero sí intento responder, sí. Sí, hombre, sí. Parte lo decía un poco en la introducción y tú también al principio de las características del libro, es la recuperación de palabras. Decías antes que palabras que decía tu madre y que crees que se han perdido. A lo mejor también lo haces como con cierto carácter pedagogo. Posiblemente, sí. Yo en el trabajo que hice con JJ, comentaba, J. Romero, comentaba de cuando yo llegué a Playa Blanca en el año 78, aunque yo conocía... Y el ambiente marinero lo conocía porque antes Arrecife y todo Lanzarote en general era marinero, porque incluso había agricultores que iban a una pesca, la chica, y después trabajaban en tierra y combinaban eso. Y lo de porriñazo era una palabra muy común en el ambiente marinero. Y dar un porriñazo, pues coger con un palo para la morena y darle el golpe a la morena para después ponerla ahí en la cesta, lo que sea, ¿no? Y un alumno mío, cuando llegué a Playa Blanca, amenazaba a otro con eso. Con darle un porriñazo. Mucho llovió después, que al final incluso ahora ya no la amenaza de esa manera, sino con otras palabras. Yo no la voy a decir, pero otras palabras que no tienen que ver nada con
¿Ese sigue amenazando o que otros amenazan de otra manera? No, que después fueron amenazando de otra manera, ¿no? Que, claro, con la influencia del exterior, pues las palabras nuestras se iban desapareciendo. Playa Blanca fue un ejemplo clarísimo de la influencia del exterior. Fue un pueblo marinero pequeñito. En el año 78 los que vivían ahí eran solamente dedicados a la pesca. Se empezó a hacer en aquel momento la urbanización, las Casas del Sol, y un poco más tarde el primer hotel, el Prince. Y todo eso, pues claro, la influencia vino gente de la península, y de otros lugares, y claro, los hijos vinieron ahí y rápidamente, y aparte del turismo, ¿no? Entonces, somos muy permeables a lo de fuera. Claro. Y por eso, pues, sí, en la medida de lo posible, pues yo dejo esas palabritas ahí. Vale, vamos a girar porque ya has metido tú el tema y me parece correcto porque quería llegar a parar. Has sido maestro del colegio de Playa Blanca, 37 años creo. Sí, 35, 30 y por ahí. ¿Cómo recuerdas qué era eso? Me imagino que era nada, una pequeña escuela unitaria, si se puede decir, que era un cuarto casi. Al principio no, estaba la escuela se hizo en el año 52, creo, el edificio estaba hecho del año 52. Tenía 3 ventanales muy grandes que daban para aquí, para la carretera, y una especie de un poquitito de huerto que en aquel momento pues lo cultivábamos también. Yo llegué a poner algunas plantas y eso. El patio, por ejemplo, de la escuela, el patio era de rofe, y en el patio se fue haciendo poco a poco con las fiestas del Carmen. Al principio pusieron un cuadrado en el centro del patio para poner un poste de teléfono con el que ponían unas cuerdas y unas banderitas para celebrar la fiesta. Al año siguiente el cuadrado este se fue extendiendo por otro lado, y con el paso de 3 o 4 años pues se le puso piso firme a todo el patio aquel, que en un principio los niños jugaban ahí en el rofe. La escuela pues no había limpiadora, yo tenía que irme los sábados, sobre todo los domingos a lo mejor me iba y pasaba la escoba, limpiaba los pupitres viejos porque eran los pupitres aquellos de madera. Había un montón de material todavía de muy antiguo, que eso se llevó después para el colegio de Yaiza o para unas dependencias, dependencias municipales, y no sé, al final desapareció, que eran calderos en los que se hacía la leche para los niños, y algún material más que había ahí, de libros viejos y todo eso, se llevó para allá. Luego más tarde ya empezaron poco a poco, fue empezando a venir material nuevo, cambiamos los pupitres viejos por otras mesas verdes, ya de unas mesas distintas de las actuales. La que ya más modernizadas. Sí. Ya se fue modernizando. Había una pizarra que cogía toda la pared, todo lo que es el largo de la pared. Esa pizarra tenía para nosotros, para los maestros, tenía un encanto especial, y yo me traje de... ¿Por sus dimensiones, dices tú? Sí, una pizarra muy grande. Una parte tenía cuadrícula para las matemáticas, y después lo demás, pues creo que por otra parte había rayas, y sobre ella puse, que eso lo traje de Gran Canaria, se me ocurrió para una cosa, para los exámenes de final de carrera y eso. Y entonces puse como si fuera una especie de kilómetros con un coche, y con una tanza movíamos el coche, y los niños para la resta, no solucionaba la resta llevada ni mucho menos, pero solamente por el hecho de ir a la pizarra a mover el cochito se motivaban y trabajaban la resta, ganchos, ¿no? Ahí para... Eran formas de pues esos recursos que utilizas. No es que no das la solución, pero te ayuda a intentar que tuvieran solución el problema. ¿Cómo eran esos niños? Esos niños que eran principalmente hijos de pescadores. Casi todos. El primer año que yo llegué tenía 14 alumnos, de primero y segundo, y creo que de infantil de 5 años solamente. Los de 3 años entraron ya mucho más tarde, pero 3 y 4 y 5, pero creo que en el primer año no tuve sino de 5 tuve algunos, no muchos. Y eran niños todos hijos de marineros y de... Y me imagino que algunos ya con cierta edad ya ayudaban a los padres, a lo mejor intercambiaban... Sí, aparte, la profesión de marinero o el marinero era un trabajo que enganchaba. A los chicos les encantaba ir a esponsar, llamaban ellos. Es otra palabra que hay que escoger con una goma espuma, ir a limpiarlo el leito del barco, quitarle el agua, destapar el leito para que se oreara, todas esas tareas les encantaban a ellos. Y ellos, en el momento que podían, se iban al barco con los padres. Y les encantaba la pesca. La pesca. Por supuesto, que eso era que la pesca tiene su gancho, ¿no? Sí.
El hijo del electricista posiblemente no se enganche por ahí, aunque a lo mejor después sea un electricista de prestigio, ¿no? Pero sin embargo los marineros sí tenían eso. Sí, que le Igual siguen sí. fácilmente, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Me imagino que entre, no sé si la satisfacción, entre las mayores satisfacciones de un profesor es ver que algún niño, pues, se podía haber quedado en el camino y a lo mejor lo empujaste y llegó arriba. No sé si hay alguna de esas historias las tienes por ahí. No lo sé, porque yo desde esa primera grupo de alumnos, haciendo reflexión antes cuando hicimos el previo, de aquel grupo de alumnos, 2 hicieron carrera, con lo cual es un porcentaje interesante, porque de 14, 2 que hicieran carrera. Uno de ellos me acompañó hasta hace poco trabajando en el colegio conmigo, y creo que hizo Derecho, me parece. Después algunos que estaban anteriores también. Pero no era lo normal que fueran. Generalmente la gente iba, una vez terminaban la enseñanza obligatoria, pues a otro tipo de trabajo. También era muy goloso lo del auge turístico de Playa Blanca. Ahí te iba a decir, ahí habría otra derivación a trabajar rápido en la restauración, que había dinero, ¿no? Claro, que me imagino que... Era muy fácil y sí, mucha gente pues se metió ahí o bien en la construcción, o bien en camareros, en hoteles, etcétera. Vale. Yo, por ejemplo, bueno, en mi profesión, en el periodismo, yo creo que desde el primer día que empecé a trabajar ahora, pues he aprendido, lógicamente, cada uno aprende su profesión. ¿Qué recuerdas que aprendieras tú? ¿Qué recuerdas que, no sé si de métodos de aprendizaje, cuando ya tenías más años, no sé si te hiciste tú, pero qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando se enseña? Cometemos muchos errores, muchísimos. Y aparte de que también es cierto de que cuando yo entré en magisterio hubo unas corrientes de formación permanentes y casi todos los años teníamos la Escuela Canaria, que íbamos a Gran Canaria de todas las islas, o a Gran Canaria o a Tenerife, donde terciara. Incluso aquí en Lanzarote se llegó a hacer alguna en la Escuela de Pesca. Entonces eran movimientos de renovación, de formación. Reciclajes de eso. De reciclaje, exacto. Y fuimos haciendo, gracias a eso también, porque no te quedabas en lo que aprendiste en la carrera, que no aprendiste nada. La carrera porque no eso lo vas aprendiendo después. Y sobre todo con muchos maestros y maestras que están ahí, que no han sido, a lo mejor, posiblemente no fueron nunca ese maestro mediático que tiene renombre porque hizo tal experiencia y tal, sino son los que están día a día al pie del cañón. Y de eso se aprende una barbaridad. Sí, ¿no? De esos maestros que están ahí, que sí, don fulano, don mengano y nada más. Pero después te metes en la clase y solamente entrar ya respiras tú todo lo que hace falta a un maestro. ¿Y el respeto al profesor se ha perdido? Posiblemente. Porque yo creo que los padres son los primeros que han perdido también. También a lo mejor hemos sido bastante laxos los que teníamos ya hijos que tienen sus hijos en el colegio, a lo mejor fuimos más laxos con ellos y se ha perdido alguna cosa. Pero, por ejemplo, a mí los niños, yo tengo todavía, voy por la calle y todavía muchas personas me dicen don Jaime. Un problema que se ha quedado ahí y que muchos me dicen Jaime, pero mucha gente ya que tienen 40, 50 años, pues me llaman así. Era la figura del maestro, ¿no? Sí, pero claro, porque llegué a lo mejor en ese momento a Playa Blanca, que era en el momento ese de transición y posiblemente yo también, y yo intenté siempre por todos los medios tratarlos a todos con respeto y darles lo mejor de mí, que me equivoqué muchas veces, soy consciente de eso. Claro. Pero eso te digo, pero es posible que se haya perdido algo, sí. Pero también no sé si hoy en día... No la idea esa de que aquí se rompe la baraja porque se dice lo que yo hago y tal. Hoy día los alumnos te ayudan a reflexionar un poco más. ¿Te ayudan? Yo tengo una anécdota de uno que me hizo mucha gracia. Para mí fue también, a uno le llamé la atención por algo. Y él tenía 4 años. Era obligatorio antes tener la figura del Cristo, incluso todavía cuando yo estuve estaba el Franco, José Antonio y alguna cosa más. Pero yo le llamé la atención al niño y mira para allá, para el Cristo, y me dice, Padre Dios te castiga. Me dejó, me dice, por encima de ti hay quien mande, así que ten cuidado con lo que me estás obligando a hacer o eso. Me dejó
claro, te ayuda a reflexionar, claro que sí. Sí, pero yo también lo decía más por los padres y lo digo porque muchas veces se desautoriza al profesor, porque el padre antes, Sí. lo de siempre se dice, ¿no? Me lo dijeron a mí, no, pero me lo dijeron a todos, es decir, tú no podías ir a tu padre diciendo que el profesor tenía la culpa, te decía que tú la tenías, eso. Y ahora no, ahora el padre parece que escucha al hijo y le da casi la razón, entonces ahí queda como a Sí. veces... Pero yo pienso o quiero entender que son los menores de los menos casos. Sí, ¿no? Generalmente la gente hablando, a mí me han llegado padres muy enfadados, me llegaron padres muy enfadados y al final salíamos hablando y una vez que le planteas el asunto, a lo mejor venían por un tema puntual con un maestro, una maestra y al final pues salían, la gente explicábamos cosas que a lo mejor ellos no... Y claro, las versiones pueden ser, si viene sesgada porque no es sino de un lado solo, pues te da pie a que a lo mejor te enfades y eso, pero si después planteas las cosas con una visión más global y con respeto y haciendo entender y si nos equivocamos, haciendo entender también que lo vamos a corregir. Entonces la gente sale, si no satisfecha, pero por lo menos sale más relajada. Sí, o convencida, ¿no? Sí. Ya para terminar la última pregunta, nos hemos ido de tiempo. No sé si antes lo decías, ¿no? De tener un colegio que era una pequeña nada, a tener uno de los más grandes y ahora también con el SEO y todo esto. Sí. No sé si esa es la historia también de Playa Blanca, ¿no? De la evolución del salto, ¿no? ¿Cómo ha saltado, ¿no? Ahí hay una referencia también, en Dibruzados hay una referencia de la escuela que fue unitaria y se fue convirtiendo en una escuela mayor y hice no mayor de universitaria, sino mayor por la cantidad de alumnos. Fue de 14, cuando yo me marché habían unos 800 o algo así. O, si no es 800, muy próximo a 800, una bestialidad, ¿no? Sí. Pasamos de una unitaria a un colegio de los mayores de Canarias. ¿Por qué? Posiblemente no era la mejor solución, a lo mejor tenían que tener dos colegios y ahora con el SEO pues va a aliviar también mucho del transporte de los niños que no tienen que ir al instituto, sino se quedarían ya, por lo menos primero y segundo de secundaria se quedarían por allí y todo eso. Pero es la evolución que ha tenido Playa Blanca. Playa Blanca ha pasado a una proyección geométrica, yo creo, porque es de poco, de los 4 habitantes que había en su momento, ahora ser una ciudad prácticamente. Sí, además el colegio, me lo decías tú, el propio colegio, cuando ya con los tiempos de Honorio me decías que se abrió, ya nació casi a los 2 años, en déficit. A los 2 años hizo falta ya ampliar. A los 2 años. Sí, Playa Blanca representa perfectamente el boom turístico y toda su repercusión social y educativa en este caso. Jaime, ha sido un verdadero placer, muchas gracias. A seguir dibruzado y relajado, y que se nos vaya todo esto pronto y podamos, en vez de dibruzarnos, abrazarnos. Eso es, la verdad que sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. La palabra de Jaime Quesada, en este caso autor de Dibruzado en el Muro. Bueno, es una invitación también y con la complejidad que tiene hacerlo en métrica, ¿no? Esas reflexiones que fue recogiendo a través de sus posts, ¿no? de sus comunicados en Facebook, de cómo jugó con las palabras, ¿no? Ese muro de Facebook y también como Dibruzado, ¿no? Él lo explicaba antes, ¿no? Una posición cómoda. En el caso en el que ver también cosas del pasado, reflexiones de él, algunas cosas más creadas, pero también una parte importante de recuperación de nuestras palabras, que tampoco uno, lo decía él, cada vez vamos recibiendo más de fuera y también tampoco es cuestión de borrar todo lo que tenemos, que también nosotros tenemos gran valor histórico, también por decirlo de una manera. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.